Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar este jueves, apenas pasada la Epifanía del Señor. Estamos dirigiéndonos al domingo donde celebramos el bautismo del Señor y con ello el inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo y Salvador nuestro. Presentamos al Señor nuestras intenciones. A los difuntos Ana Iluminada Núñez, Alejandra Figueroa, Miriam Cortázar, y también a los enfermos Dionis Frías, Dante Sánchez y Elba Peguero. Una acción de gracias por el cumpleaños de la niña Camila Rocío Fernández, que cumple 6 años de edad. Nos presentamos humildes ante el Señor y reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Hijo de Dios que nació de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprende nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante las naciones. Haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pedimos lo recibimos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo vamos a responder. Te daré en herencia a las naciones. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor. Te daré en herencia las naciones. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tu bien ser sencillo, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Nebulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy estamos en esta bisagra que nos permite a nosotros dar inicio al ministerio de Jesús. Jesús nace, toda su juventud y su niñez sobre todo está en juego. La discusión de en dónde estaba. Está el que le gusta a los extraterrestres, parece que estaba en cualquier lugar del universo. Están los que aman a los egipcios para decir que fue a los egipcios para buscar la ciencia auténtica. Y así cada uno, en función de lo que le parece que es lo más alto, manda a Jesús a donde sea, sin saber que estaba creciendo con su familia allí, conociendo la ley. Si es algo que tenía que hacer Jesús en esos 30 años iniciales para iniciar su ministerio, es conocer perfectamente la ley, ser capaz de comprenderla, amarla, darla a conocer, vivirla y ser él mismo y convertirse en parte de esa ley. Por eso la ley que nos manda el Señor es amarnos los unos a los otros. Eso no salió de Egipto, ni de Marte, ni de cualquier lugar de la galaxia, ni en ningún sitio que no sea propio de conocer la ley e ir conociendo bajo el influjo de del buen ejemplo de María y José, su padre y su madre, el buen ejemplo de vivir conforme a la ley en todo, en las grandes cosas y en los pequeños detalles. Aprender a servir y a servir con amor, con alegría en todo momento, no solamente cuando me gusta, sino cuando hay que hacerlo, cuando hay que morderse los labios. Servir al Señor con alegría en la presencia del Señor. Jesús aprendió eso, que es lo más importante que puede aprender un ser humano. Un servicio auténtico, constante y sobre todo puesto al servicio en buena voluntad para poder hacer que los demás reciban ese servicio y no querer constituirse el centro de nada. Jesucristo, siendo Él el centro, siendo Él la causa por la que todo fue creado, Él mismo se atribuyó el servir. No vino el Hijo del Hombre sino a servir, no a ser servido. Él, que merecía más que nadie ser servido, Él que merecía más que nadie tener derecho de quejarse de cualquier otra cosa, pero Él no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida. Qué importante es entender esto. Y entonces por esto aquí el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos los unos a los otros. El servir como el amar y como todas y cada una de estas realidades son un mandamiento del Señor. Y un mandamiento que nos pide el Señor no solamente para hacerlo, sino para hacerlo con buen agrado. Como por ejemplo la ofrenda, una ofrenda de ayuda. En la segunda carta a los Corintios nos dice en el capítulo 9 que Dios bendice al que da con alegría y Dios bendice al que sirve con alegría y Dios bendice al que no refunfuña en el servir y en el darse a los demás. Pidamos al Señor poder conocer este espíritu, porque solamente así, cuando nosotros conocemos, y no basta con decir que nosotros creemos que Jesucristo es venido en la carne. ¿Qué significa creer eso? De la boca para afuera. Creer esto significa encarnar esa realidad. Encarnar que Jesucristo
materialmente se hizo realidad tocable. Y así también nuestro servicio tiene que convertirse en un hecho real, tocable, constatable, que se puede notar, que se note nuestro amor, que se note verdaderamente que nosotros creemos en el Hijo hecho hombre, nosotros encarnando también en esta realidad, porque si no, dice, somos el anticristo, el que confiesa que cualquier persona puede romper con su propia realidad, permitirse transgredir, perder la paciencia, odiar al hermano, tratar mal a los demás. Todo eso, aunque uno diga yo creo en el anticristo y vive esa realidad, eso es mentira. Yo creo en el anticristo cuando trato mal a los demás, cuando yo no trato a los demás como Jesucristo encarna su servicio y yo también soy llamado a encarnarlo. Si no lo hago, formo parte del anticristo. Por más que mi boca hable, mis hechos son los que dicen, yo creo en Cristo hecho carne. ¿Cómo? Haciendo en la carne mía, en mi realidad, reflejar realmente que Jesucristo está en mí, siempre, en todo momento. Y por esto el Señor nos invita a vivir esta realidad de una manera concreta, estando en el mundo, pero no siendo del mundo, no dejándonos llevar por la carne. Y esa es una realidad esencial para quien conoce a Dios, porque si no, de otra manera, convertiríamos el cristianismo en una teoría solamente, en una realidad que desearíamos, que quisiéramos, o una realidad que sale de nuestra boca, pero que no se refleja en nuestra realidad. Y por eso Jesucristo llamó, y el primer momento en el que Él llama a manifestar su ministerio público es a convertirse, a creer que el reino de los cielos de veras se ha acercado. Conviértanse. Va a todos los rincones, cumpliendo con la profecía que Dios ha cumplido a través de su ministerio, y a través de ello nos invita a nosotros a verdaderamente experimentar el gozo de la conversión. La conversión implica realmente cambiar de manera de vivir, de actuar y de comportarse. Vivir y actuar de una manera distinta. Por lo tanto, quien piense que la vida cristiana solamente se basa en lo que uno cree y no en lo que uno vive y en lo que uno materializa en las obras concretas, entonces está perdido. Porque todavía cree en Cristo teórico, pero no cree en el Cristo práctico, no cree en el Cristo que en la práctica tiene que poner por obra todo aquello que cuanto cree, todo aquello cuanto Cristo ha venido a traer, y ha dejado de proyectar el amor mismo de Cristo y el servicio de Cristo a los demás. Los cristianos son los que siguen a Cristo, son los que aman como Cristo, son los que sirven como Cristo, son los que se dan a los demás como se da Cristo. Por esto hoy el Señor nos invita a una auténtica conversión que implica un cambio de manera de obrar, un cambio de una manera de vivir. Por eso la manera de vivir no es solamente dejar de pecar o evitar pecar, que también, porque tampoco es que no sea así, pero sí, realmente el Señor nos invita a dar frutos en nuestra manera de convertirnos. Convertirse no es solamente llorar por los pecados cometidos. Convertirse es cambiar de actitud. Convertirse es cambiar de manera de actuar. Convertirse es ser lo que Dios quiere que uno sea. Eso es convertirse. Por eso la conversión podría caer en un plano plenamente teórico, solamente cuando yo lloro mucho por mis pecados y nada más. Llorar por mis pecados y seguir en el pecado, en eso consiste auténticamente un anticristo. Que uno pueda creer que llorar por los pecados es lo que salva al mundo, cuando lo que salva al mundo es realmente cuando los cristianos actúan como actúa Cristo. La manera concreta de vivir. Por eso es muy fuerte este inicio del anuncio del ministerio del Señor. Curaba las dolencias, curaba a los enfermos, su fama se extendió, pero sobre todo invitó a la conversión. La conversión puede ser cuando yo he vivido una vida de gracia ante el Señor y la he perdido
por una manera de comportarme que me aleja del Señor. Y entonces tengo que hacer lo que se llama en hebreo la teshuvah, que es el retorno otra vez. Eso fue seguramente en lo que estaba pensando el Señor cuando hizo la parábola del hijo pródigo. Pensó, ya sabía lo que era la casa del Padre, pero quiso volver a ella. Eso consiste en aquel que ha vivido la vida de fe, que ha vivido la vida de gracia y que la ha perdido por X razón, cualquiera que sea, y que ahora está siendo invitado a una conversión, a un retorno a lo que había estado viviendo antes y que lo había perdido. Otra manera de concebir la concepción de la conversión es a través de una palabra griega, metanoia, meta, más allá del nous, del pensamiento, un cambio de mentalidad. Cuando la persona vive en un pecado porque simplemente en el error no conoce la vida en la que está viviendo y el daño que se hace a sí mismo, y que ahora la gracia le hace cambiar de manera de entender las cosas y comienza a amar las cosas que ama Dios y comienza a detestar las cosas que detesta Dios. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de gustar las cosas. Normalmente la persona en el pecado le gustan las cosas que no le gustan a Dios. Esa es una realidad que indica que yo estoy en el pecado. Cuando lo que a mí me gusta, cuando lo que a mí me atrae y cuando lo que yo vivo es aquello que disgusta a Dios, entonces yo ciertamente no he entendido. Sin embargo, cuando yo comienzo a transformar mi vida y a transformar mis gustos, y mi corazón comienza a amar los mandamientos de Dios, y mi corazón comienza a desear aquello que le gusta a Dios, y mi corazón comienza a impulsar a mi vida a vivir aquello que le agrada a Dios. En eso consiste el cambio de mentalidad, la metanoia, la conversión, que indica un cambio en la manera de concebir mi vida. Viviendo para Dios ahora, pongo a Dios en el centro y pongo a Dios en sus valores, para que mis valores sean los que sean capaces de vivir. A mí me da pena aquella gente que dice, no, yo soy firme en mis posiciones. Hay que tener mucho cuidado, porque hay un dicho que dice, errare humanum est, perseverare diabolicum. Errar, equivocarse es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Viene del diablo. Cuando yo soy capaz de perseverar en un error, no basta decir, yo he perseverado en el error. Si hay alguien que es perseverante, es el diablo en la maldad y en el error. Así que si yo persevero, la perseverancia puede ser mala o buena, dependiendo de en qué yo persevero. Ahora, si yo soy capaz de descubrir que mi corazón está equivocado, mi mente está equivocada, si yo había pensado en esto y de repente, dejándome iluminar por la gracia, yo entiendo ahora que aquello que yo pensaba es equivocado y ahora comienzo a amar esa verdad nueva que se me revela, entonces yo estoy descubriendo verdaderamente una auténtica conversión. Y perseverar en el error es, como decía el dicho, auténticamente diabólico. Es malo cuando uno se equivoca y uno dice, pues ahí me quedo y ahí sigo. Y yo me enorgullezco de que me equivoqué, pero ahí soy coherente por lo menos. Coherentemente usted se va al infierno. No es ese ni el deseo de Dios ni de nadie, y mucho menos estoy seguro que sería el de uno propio. Pero sin embargo, el Señor nos invita a hacer un cambio auténtico a través de este ministerio, que nos invita a nosotros a convertirnos, porque el reino de Dios se nos quiere revelar y nos quiere hacer descubrir todo aquello que le agrada a Él y todo aquello que nos ayuda a caminar hacia la vida. El inicio del ministerio de Jesús es una invitación a enderezar el camino. Y si yo tengo el camino equivocado, no hay cosa más hermosa que alguien o algo que me ayude a mí a entender que estoy equivocado y que tengo que hacer la metanoia para cambiar, o la teshuvah, que es para que, si yo he vivido un tiempo una realidad y me he alejado, volver a ella para encontrar en ella la vida. Que el Señor nos ayude, porque estamos iniciando casi el ministerio de Jesús, y el ministerio de Jesús inicia con un llamado a una auténtica conversión que nos permita entrar en el camino de seguirle a Él hasta el final. Amén. Amén. Presentamos al Señor nuestras intenciones con la certeza y confianza de que Él nos escucha.
Para que la Iglesia pueda anunciar con entera libertad el Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fama de Cristo siga creciendo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos convirtamos a Él sinceramente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Ana Iluminada, Alejandra y Miriam, para que puedan experimentar el reino de los cielos en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que necesitan salud, los enfermos, Dionis, Dante y Elba, para que experimenten la cercanía y el amor de Dios en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Camila Rocío, que cumple 6 años de edad, para que el Señor la bendiga y la ayude siempre a hacer un camino de vida, de santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga la paz contigo. Bendito sea el Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos has dado, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, junto a los ángeles y arcángeles y a los tronos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Ana Iluminada, Alejandra, Miriam y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos juntos la comunión espiritual, conforme a la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Ya no eres para mí vivo, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como
tengo a ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos que la eficacia de estos sagrados misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos en este tiempo. Nos estamos acercando al domingo que cierra el tiempo de Navidad. Nos hemos vestido de blanco, signo de la gloria, signo de la gloria de la cercanía del Dios que se ha hecho carne y que se ha acercado a la humanidad. Por eso todo este tiempo ha sido y será hasta el domingo próximo, que será la fiesta del bautismo del Señor, con la que se inicia el inicio del ministerio de Jesucristo, que terminará definitivamente el Viernes Santo, cuando muera por nosotros en la cruz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos